Sin límites. Todo música. Radio. Buenas noches y bienvenidos a este primer programa de este nuevo año 2020. Yo espero que haya sido unas fiestas productivas, en familia y sobre todo eso, que hayan tenido muchos fenómenos paranormales para que luego lo puedan contar cómo les ha ido. Si algún fenómeno paranormal define a las paraciencias, esas son sin lugar a dudas, por excelencia, las psicofonías o parafonías. Esas voces que muchos se hacen llamar las voces de los muertos, voces del más allá. Y para hablar de voces y de psicofonías, pues en la mesa, como cada semana, nuestro Dalí particular, Ángel. Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal el nuevo año? Bueno, bien. ¿Sí? A ver cómo va. Ya, te veo, bueno, más delgado. No sé si no has comido mucho turrón. No, todavía no. Bueno, ahora ya no podemos engañar porque nos están viendo a través del vídeo, por lo tanto, aquí no podemos decir que venimos de smoking. Teresa, ¿qué tal el año? Hola, pues con muchas ganas de este año tan maravilloso 2020. 2020. ¿Cómo suena eso? Dicen que la fecha clave para hacer cualquier cosa será el 2 del 2020. El 2 de febrero. Miquel, ¿sí? 0202 2020. Quizá. ¿Sí? ¿Qué tal? Pues nada, vamos a hablar de psicofonías, las voces de los muertos, las voces del más allá, y hay algunos que defienden que son voces ni de tan allá ni de tan acá. Es algo que de momento tiene un gran interrogante. Teresa, ¿qué podemos hablar o cómo podríamos definir las psicofonías, parafonías? Esa será una gran pregunta que le vamos a formular a nuestro invitado de hoy. Pero las psicofonías es el gran enigma. Todos los que nos gusta el misterio hemos empezado, parece que no, pero nos hemos topado con ese fenómeno, el de las psicofonías, voces extrañas que aparecen en nuestras grabadoras, voces inteligentes que parece que intervienen y que no sabemos muy bien qué son. Hay gente que dice que son voces de espíritus, hay gente que dice que son propias de otros tiempos, incluso hay quienes creen que son propias de nuestro cerebro. Es un interrogante, pero está ahí, es algo que no podemos dudar todas aquellas personas que tenemos la prueba de que tenemos una psicofonía, ¿verdad, Ángel? Pues sí, yo he visto llamarlo de muchas maneras, desde que ventriloquía hasta, no sé... Voces sin nombre, voces de fantasmas pueden ser. También podrían ser. Incluso de espíritus también. Hay casas encantadas donde se aparece el mismo diablo o entidades más potentes que no solamente asustan a los que viven en la casa, sino que se escuchan realmente. Y más de un caso que se demuestra que son difuntos. De esto hablaremos con nuestro invitado. Sí, porque además hay voces, hay registros en los cuales muchas familiares, amigos, reconocen la voz de esa psicofonía, con lo cual sí que parece demostrar que parece que esa voz venga de un lugar desconocido, no vamos a decir de un más allá. También puede ser una voz, un registro flotante, fluctuante, que queda en forma de energía y que en un momento determinado se cuela en esos equipos de grabación.
Yo no sé realmente, yo siempre digo que detrás de cada trabajo de investigación, sobre todo en psicofonía, siempre hay un gran interrogante, porque de momento no podemos saber ni fuente ni naturaleza del mismo. Por lo tanto, sí, un gran interrogante. Yo no sé, Teresa, si es el momento de presentar al invitado que tenemos al otro lado del teléfono, porque a nivel mundial creo que es una eminencia, todo lo tienen como el número uno. Teresa, ¿a quién tenemos al otro lado del teléfono? Es toda una personalidad. Pedro Amorós es uno de los periodistas del mundo del misterio más conocidos. Incontables son sus intervenciones en numerosos programas de radio y televisión. De hecho, muchos le recordamos de cuando fue presentador para Televisión Española en la versión para España de la serie Ghost Hunting. Es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, fundada en el año 1995. Y raro es el Congreso nacional o internacional que no cuente con su presencia como parapsicólogo, quien cursó estudios en la Escuela Internacional Superior de Bruselas, o como investigador experto en el campo de la transcomunicación, pues es considerado uno de los mayores expertos mundiales en este campo. Se sabe que en su laboratorio almacena un extensísimo archivo con miles de psicofonías o parafonías rigurosamente estudiadas y analizadas. Hoy Pedro Amorós viene al programa a hablarnos del fenómeno de las voces sin nombre y de su libro El Gran Libro de las Psicofonías, un volumen de más de 800 hojas que a día de hoy viene a ser uno de los tratados más extensos y rigurosos publicados, tratando de dar algo de luz acerca de este desconocido fenómeno. Bienvenido. Don Pedro. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estáis? Muy bien, yo no sé si decirte don Pedro Amorós o amigo Pedro, yo contigo ya sabes que me está queriendo, pero bueno, en cualquier caso... La verdad es que muchísimas gracias por la presentación y desde luego es un verdadero lujo y honor estar aquí con vosotros en el programa, porque desde luego lo es de forma sincera. Pues sí. Pedro, ¿cómo podríamos definir a lo que es la psicofonía? ¿Qué son las psicofonías? Bueno, podríamos decir que una psicofonía es un sonido que contiene una información dividida en vocablos, en fonemas perfectamente comprensibles y que se obtiene desde el punto de vista técnico rigurosamente grabado. Es decir, nosotros situamos un aparato en un ambiente absolutamente silencioso, realizamos una pregunta al aire y algo nos responde dando una contestación en muchos casos coherente a lo que nosotros hemos llegado a preguntar, ¿no? Esto podríamos decir grosso modo que es una psicofonía. Y por supuesto, bueno, pues tendríamos también que empezar, pero esto sería ya profundizar mucho más, a establecer un vínculo con un universo posiblemente multidimensional, el cual, bueno, pues se encuentre ahí entre dos zonas. Una sería la nuestra y la otra sería lo que nosotros trascendentemente conocemos como más allá. Pedro, es decir, podríamos definir es decir, la psicofonía como esa incursión de esa voz en los equipos de grabación y que no corresponde en ningún momento en las personas que se encuentran en aquel lugar. Pues claro, a veces, casi siempre. No he oído prácticamente nada de la pregunta, pero intuyo que has preguntado si podríamos decir si las voces se pueden corroborar que no son humanas. Exactamente, es decir, que no corresponde a nadie o a ninguno de los componentes del equipo de investigación, porque a veces somos personas adultas lo que estemos investigando, claro, y lo que sucede es la voz de un niño. Claro. Podríamos estar, podríamos no, debemos de estar 100% convencidos de que lo que obtenemos no es una psicofonía. Si alguien habla o se trata de el tono y el timbre de algún investigador, pues evidentemente se anula la grabación, ¿no? Por eso yo decía y hacía hincapié en que este tipo de grabaciones deben de ser obtenidas de una forma rigurosamente controlada, de manera que se pueda discriminar cualquier tipo de voz. Si en una grabación psicofónica alguien habla, pues evidentemente la prueba se tiene que someter a una nulidad total, ¿no? De hecho, por ejemplo, en
en el canal que yo tengo en YouTube, que es Aventura del Misterio, que os invito a que lo veáis, Aventura del Misterio, ahí tengo, por ejemplo, el caso de Villa Adelina, que fue una casa, pues hablando de todo un poco, ¿no? Que fue una casa donde hubo un crimen tremendo y bueno, pues donde mi compañero Francis y yo preguntamos, y esto se puede ver ahí en Aventura del Misterio, o sea, no me lo estoy inventando porque además yo siempre llevo una cámara grabándolo todo, ¿no? Bueno, pues sale una voz de mujer en mitad de la montaña, en mitad de la nada, donde dice, soy Adelina, ante la pregunta de quién era, ¿no? Bueno, claro, cuando sabes que la mujer asesinada se llamaba Adelina y de repente tú estás allí en Villa Adelina, totalmente despoblado, y realizas la pregunta de quién eres y aparece una voz que dice, soy Adelina, bueno, pues es notable que, bueno, pues que realmente pueda tener una trascendencia. Y llegamos a invalidar esta grabación porque un rato después vinieron 2 excursionistas andando y podría habernos dado un falso positivo, que es lo que nosotros llamamos, ¿no? Es decir, tenemos que ser rigurosos hasta el punto en el que incluso siendo una psicofonía tremendamente importante para nosotros, tengamos que desecharla por el simple hecho de que se haya producido una posible contaminación. Yo creo que si algo caracteriza a la SEIP es esa rigurosidad y objetividad con la que se abordan pues todas las fuentes que llegan, porque ya no solo son los equipos de investigación de la SEIP, sino los numerosos pues eso, fotografías, psicofonías que os llegan desde fuera. Podemos decir, cuando tenemos una psicofonía tan clara como la que te dice, pues soy Adelina, lo que hacemos es corroborar que allí ha sucedido aquel hecho, y si los familiares reconocen la voz, Pedro. Claro, yo creo que ese es el planteamiento inicial. Lo primero que tenemos que pensar es que cuando tenemos una psicofonía, pues por ejemplo esta de Soy Adelina, ¿vale? Pese a que nosotros la hayamos invalidado por una serie de causas, sabemos que es una psicofonía y que se trata de una psicofonía, ¿no? Lo primero que podemos decir es que si una psicofonía se recoge de una forma técnicamente controlada, pues evidentemente es porque ya hemos descartado la posibilidad de que sean humanas, ¿no? Y luego sería el factor, por llamarlo de alguna manera, de intentar asociarlo a lo que es una voz humana. Es bastante complicado. La psicofonía se forma, digamos, por 2 cauces. La psicofonía microfónica, luego tendríamos toda radio y voces directas, pero que bueno, creo que sería muchísimo más extenso, ¿no? Cuando hablamos de una psicofonía microfónica, tenemos 2 cauces de formación. Uno, que es la transformación energético-sonora, que esto es una hipótesis que yo tuve la ocasión y el gusto de establecer en el año 2001, publicarla, sobre todo cuando publiqué mi primer libro, pues donde realmente la transformación del sonido forma parte de lo que es la modificación del ambiente. Me explico. No existe una energía que se cree de la nada. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Ese es el primer principio de la termodinámica y tenemos que pensar que para nosotros es un acepto, es una ley y es algo que va mucho más allá, ¿no? Y es por ello por lo que cuando nosotros oímos una psicofonía tenemos que pensar que esta voz ha podido llegar a transformar lo que es el sonido ambiente del lugar para modificarlo y convertirse así en psicofonía. Es como si le diéramos una bola de plastilina a un niño y el niño hace una figurita, ¿no? La figurita, pues sería lo que para nosotros sería una voz psicofónica. Y estas entidades serían el niño a representar, ¿no? De manera que la energía que el niño ha impreso dentro de lo que es la plastilina para hacer la figurita es lo que, de una forma desconocida para nosotros, este tipo de entidades, de energías inteligentes, que es como yo lo llamo, pues imprimen a lo que es la energía sonora del lugar y así transforman energéticamente el ambiente, el lugar sonoro, para dejar ahí grabada su psicofonía. Con lo cual sí que podríamos decir que los matices de una psicofonía son distintos
aunque no siempre, y esto también podríamos hablar, son distintos generalmente, en el mayor porcentaje de casos, a lo que nosotros consideramos como el tono y el timbre de una voz humana característica. Por eso no podemos, en la mayor parte de casos, asociar lo que es una voz psicofónica a una voz humana, porque tiene características foniátricas y fonográficas completamente diferentes. Pedro, yo te quería preguntar, Sí. referente al origen de las voces. Entonces, ¿no sería tan descabellado pensar que estas voces son propias de difuntos? Yo creo recordar que en cierta ocasión me explicaste algún caso, creo que era de un amigo tuyo, que recibisteis una especie de psicofonía como que comprobaba de que aquella voz venía desde el otro lado. Claro, fíjate, Teresa, esto realmente nos lleva a pensar y nos lleva a comprender a que realmente puede haber una dimensión paralela un poquito más allá. Fíjate, cuando nosotros de alguna manera hacemos una pregunta y algo nos responde diciéndonos que son los difuntos, pues evidentemente, no debemos de dudar que realmente una voz nos ha dicho eso. Otra cosa es dudar cuál es su origen. Fíjate que has dicho una cosa muy importante. El hecho de ser difuntos implica simplemente a que vienen de otro lugar. Nosotros podemos pensar que son difuntos, pero ellos no. Yo recuerdo una voz psicofónica que yo pedí si podían darme un mensaje desde el otro lado, desde el mundo de los muertos, pero así lo dije, ¿no? Y la voz me responde en inglés y me dice, "Why say dead?" ¿Por qué nos llamas muertos? O sea, es algo tan sumamente alucinante como eso. O que, por ejemplo, que además creo que lo vamos a escuchar ahora en unos instantes, yo pido que me den un mensaje desde su mundo y me dicen directo de los muertos. O sea, es tan sumamente fuerte como para poder decir, vale, estamos hablando de algo que son los muertos. Es decir, nosotros, Teresa, tenemos que partir de lo que es la posición aséptica. El investigador registra y graba. A través de determinados sistemas, como por ejemplo el experimento de doble ciego, pues haciendo referencia a lo que Fran me estaba preguntando antes, sí que se puede discriminar que pueda ser el investigador o no, porque si el experimento de doble ciego refiere la posibilidad de que no esté el investigador allí personalmente y que tampoco sepa cuándo se va a efectuar el experimento, pues entonces es imposible que sea el propio experimentador que influya. Ahora bien, el propio experimentador influye porque la parapsicología recoge como la psicofonía como uno de los fenómenos paraacústicos y que, por supuesto, dentro de lo que son los fenómenos sonoros o fenómenos parafónicos se encuentran las psicofonías, y todo esto evidentemente se vea y se estudia así porque la psique del ser humano sí tiene relación directa. Ahora, poder decir que son los difuntos quienes nos hablan es complicado, muy complicado. Y sí podemos decir que ellos sí que se identifican como tal, ¿no? Pero es complicado. Pedro, has hablado de esa voz que es en directo de los muertos. Yo no sé si es el momento, si quieres que la pongamos y analizamos esa psicofonía y nos explicas un poquito dónde recogiste la psicofonía, en qué condiciones. Me parece muy bien. Yo tengo que advertir a los oyentes, sobre todo los que no estén muy familiarizados con el tema de la psicofonía. La psicofonía son unas voces que se encuentran muy en el fondo de la grabación, que detrás de esta psicofonía hay un trabajo de muchas horas para poder limpiar los ruidos y que se oiga como se oiga. La verdad es que las psicofonías que nos has enviado, Pedro, son impactantes, pero como todas las que tienes tú. Yo, si te apetece y si os parece a vosotros, compañeros, vamos a escuchar lo que decía Pedro Amorós, esa voz que dice directo de los muertos. ¿Lo ponemos otra vez, Pedro, para que lo escuchemos bien? Pongámosla. Otra vez. Bueno, yo creo
creo que está claro que dicen directo de los muertos. Hay un pequeño hay pitido que puede ser también propio de la grabadora, pero insistimos que detrás de esta psicofonía, delante pueden haber muchos ruidos naturales a los cuales se han eliminado para llegar al fondo, ¿no, Pedro? Claro, claro. Insisto, te escucho muy bajito, como si fueras una psicofonía, pero... Sí, yo ahora me subo el micro y me oirás mejor, Pedro. Ay, muy bien, muchas gracias. Ahora bueno, mejor, ¿verdad? Pues, sí, ahora sí. Ahora ya suenas como una voz humana. Muy bien. Pero fíjate que esto nos tiene que servir, ¿eh? Nos tiene que servir porque, tú lo has dicho, muchas veces tenemos que amplificar el silencio. Y amplificando el silencio, por eso en esta grabación estamos escuchando un sistema de amplificación que evidentemente elimina muchas frecuencias para poder dejar lo que es la voz psicofónica bien clara, ¿no? Normalmente yo siempre, bueno, pues te podría decir casi siempre, suelo poner las psicofonías como se graban, porque considero que cuando una psicofonía se graba con una cierta calidad es porque realmente quiere estar con esta cierta calidad, ¿no? Pero a veces, como por ejemplo es el caso de esta psicofonía, se tienen que tratar electrónicamente para poder clarificar cierta pauta, ¿no? Y otras veces salen robotizadas, y salen robotizadas simplemente porque son así, ¿no? Entonces, claro, esto es importante tenerlo en cuenta. Y las psicofonías, cuando se muestran con una intensidad, con un tono y con un timbre lo suficientemente fuerte como para ser identificadas. Claro, Pedro, cuéntanos un poquito la historia de esta psicofonía o parafonía directo de los muertos. Bueno, realmente la historia de esta psicofonía es muy sencilla. Yo creo que hemos hecho un poco antes la antesala de lo que es esta grabación, ¿no? Hay distintos sistemas de experimentación, uno es la radio, otro es el sistema microfónico, y bueno, pues la otra parte serían las voces directas, voces paranormales o voces que se muestran acústicamente audibles para todas las personas que están en el lugar, ¿no? Ese tipo de grabaciones la psicofonía, bueno, cada una de ellas, cada uno de los métodos, bueno, pues se obtienen, valga la redundancia, con distintos métodos. El microfónico con aparatos de captación, la psicofonía de transradio se utiliza una frecuencia de radio sintonizada, ojo, no es la Spirit Box, y luego, bueno, pues las voces directas también se utilizan radios, sobre todo antiguas, como por ejemplo Sonia Rinaldi, bueno, pues ha efectuado en muchas ocasiones, o por ejemplo que el buen amigo y ya difunto Marcelo Bacci realizaba con esa captación de voces directas, que era algo espectacular, que a mí, por ejemplo, también se me ha producido este tipo de fenomenología y no hace mucho. Insisto, en el canal Aventura del Misterio en YouTube podéis ver algunos momentos de grabación de voces directas y otras cosas que bueno, no tienen una explicación lógica, ¿no? Y por supuesto, tenemos que hacer incidencia en que esta psicofonía que hemos escuchado son psicofonías obtenidas por transradio. Esta concretamente se obtiene mediante una frecuencia muerta, de manera que si nosotros, por ejemplo, tenemos una frecuencia de radio sintonizada en onda media, pues nos damos cuenta que tiene un pico de subida, pero a su vez tiene un pico armónico de bajada. En este pico armónico de bajada se produce lo que se llama un pozo de frecuencias o una frecuencia muerta. Ahí no hay nada, ahí hay silencio, ahí hay un espurio después de una emisión que absorbe y arrastra, frecuencias hercianas o kilohercios, pues que están ahí contenidos en el silencio, es decir, ruido. Es como encender una radio donde no hay voces ni hay sintonización, ¿no? Bien, pues ahí yo estaba experimentando con un aparato que lo estoy viendo en este instante, tengo por aquí, y bueno, pues yo pregunté y pedí, ¿podéis darme un mensaje desde el mundo desde vuestro mundo? Y aparece una voz que me dice claramente así, directo de los muertos, y parece como si tuviese un pequeño acento, como no sé si gallego, portugués o algo así, ¿no? O sea, fue súper increíble esta grabación.
Claro, yo me imagino que cuando se registra este tipo de psicofonía, pues bueno, la alegría es mayor por la claridad y sobre todo porque, bueno, te está diciendo de dónde viene de directo de los muertos. Es decir, con eso es concluyente decir que todas las psicofonías vienen de ese lugar, de ese, parece ser, de los muertos, aunque ellos no quieren llamar muertos. No, para nada, no se puede. Primero, no debemos concluir que realmente el hecho de haber obtenido esta psicofonía, pueda decirnos que vienen de los muertos y que realmente sean de los muertos. Yo no suelo hacer un caso extremo a lo que las voces me dicen, sería un completo error como investigador, pero hay detalles que sí que nos apuntan a tal, ¿no? Por ejemplo, tenemos otra psicofonía que de alguna manera nos está llevando a la conclusión y la posibilidad de que realmente sí podamos identificar a estas voces, ¿no? O sea, recuerdo el caso, y si queréis, ahora os cuento la historia y si queréis, claro, si lo veis bien, la podemos escuchar porque la tenéis, ¿no? Recuerdo que yo estaba en una emisora de radio, estaba haciendo un programa como estábamos haciendo ahora, y estaba en directo, y llama una señora diciéndome que, bueno, pues que ella había perdido a una hija suya, se había muerto. La niña tenía 17 años y estaba impedida en una sillita de ruedas, no podía andar, ¿vale? Y bueno, pues a mí esto no me gusta hacerlo, para nada, pero la mujer se puso tan insistente, se puso a llorar, era tan cariñosa que bueno, que porque ella decía, yo es que estoy segura de que está aquí conmigo, lo sé. Claro, vosotros que sois investigadores sabéis perfectamente que es muy difícil ir a obtener una psicofonía y obtener una psicofonía. O sea, ¿por qué? Pues porque las psicofonías, pues muchas veces, la mayor parte de veces, no tienen calidad suficiente como para ser identificables. Es decir, una psicofonía de clase A o de tipo 10 como pueda ser esta que vamos a escuchar a continuación, no es muy lógico grabarla, ¿no? Se escucha una vez de cada 1000 y si cabe, ¿no? Y otras veces, bueno, pues si eres muy perseverante, pues puedes conseguir alguna, ¿no? Total, que yo accedí a ir a ver a la señora. Y cuando nos vamos allí, junto con un equipo de la SEIP, esto me parece que ocurriría en el año 1998 o 99, no recuerdo bien, ¿no? Y recuerdo, o incluso un poquito antes, porque la SEIP se constituyó en el 95, pero nosotros estábamos ya moviéndonos un poquito antes, ¿no? Y iba con José Requena, iba con Antonio García Sancho, con Bea y yo. Y me parece que venía Gracia también, una compañera. El caso es que, bueno, pues llegamos a la casa, una casa humilde, la señora nos recibe con un café en la mano, una señora súper cariñosa que decía que su hija estaba allí. Entonces, claro, yo ya estaba preparado para prepararle, ¿no? Valga la redundancia, de decirle, mire usted, señora, que el hecho de no conseguir nada no significa que su hija no esté. No quería decepcionarla. Y cómo fue el tema que la mujer, ni corta ni perezosa, me dice, vamos a poner la grabadora. Estaba una vecina suya, ¿vale? Era una vecina y ella. Y ponemos la grabadora, de hecho se ve, canta un pajarito que tiene por ahí, un canario, y se escucha el cronómetro que Bea activa en ese momento, los pitiditos del cronómetro, era la marca de inicio de grabación, y nada más empezar lo que es la grabación, aparece una voz con una claridad asombrosa que dice, andaré, pero con esa extrema calidad. La mujer, cuando escucha esa voz, se lleva las manos a la cabeza, se pone a llorar y dice, es la voz de mi niña. Pues vamos a escuchar... Yo me quedé sin habla. Sí, imagínate, vamos a escuchar mira, la psicofonía, donde se oye muy claramente Andaré. Bueno, yo creo que se oye bastante claro Andaré, sobre todo
porque tenemos en cuenta que supuestamente la voz viene de una niña fallecida en la cual se encontraba en una silla de ruedas, con lo cual es mucho más fácil identificar qué es lo que se dice en esta psicofonía. Yo no sé, Ángel, no la escuchamos bien, ¿quiere que la pongamos otra vez, Ángel? Ponlo otra vez. Vamos a poner otra vez la psicofonía. Ángel, Sí. ¿tú qué oyes? No sé si es andaré o andele. Bueno, en cualquier caso, Pero sí, es andaré. es decir, la relación, es decir, tenemos que relacionar también la psicofonía, toda la psicofonía, como sabemos, son muy de fondo, con esa parte de que hablamos de que allí había una niña que falleció y que iba en silla de ruedas, con lo cual es mucho más fácil, ¿no, Pedro? Sí. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la interpretación psicofónica lo da la experiencia de la audición. Esto, para haceros una idea, es como, de alguna manera, a ver, ¿cómo podría decirlo? Imaginaos que cuando vosotros erais pequeños, escuchabas, o pequeñas, escuchábamos una canción en inglés e intentábamos tararearlas inventándonos las palabras, ¿no? Que bueno, pues, ¿quién no ha hecho eso? Y seguro que muchos oyentes estarán asintiendo ahora en este instante, ¿no? Bueno, pues imagínate que ahora lo escucha en un inglés y te dice las palabras que está diciendo, porque sí que lo comprende y sí que lo entiende. Mientras que nosotros lo interpretábamos, él lo escuchaba, ¿no? Y lo identificaba. Esta es la forma en la que podríamos llegar a comprender como una persona que está acostumbrada a escuchar voces psicofónicas, y no es que yo tenga un oído inmenso, porque mi oído es natural y normalito, pero sí estoy acostumbrado a escuchar grabaciones psicofónicas, ¿no? Y los investigadores que estamos ahí, más o menos, abrimos nuestro espectro auditivo de una manera casi inconsciente para comprender ciertas pautas. Está claro que sufre toda una transformación energético-sonora, de manera que, bueno, pues primero podríamos decir que es sonido que se ha transformado y posiblemente haya formado lo que es esta voz. Y bueno, pues por otro lado, en esta cuestión, en la cuestión de esta familia, esta niña, la mujer reconoció la voz de la hija, reconoció el tono y el timbre, algo que yo antes he dicho que era muy difícil de que esto se produjese, ¿no? Pero que se escucha el tono y el timbre. No solamente la mujer, la señora, la madre, sino también la vecina. La vecina que estaba allí esperándola para hacerle compañía, porque le había dicho la señora que íbamos a venir y todo esto, ¿no? Y entonces cuando se arma un poquito el revuelo, baja la señora para ver qué hacen los investigadores. Y se encuentra que escucha la voz de la niña y corrobora que es la voz de la niña, ¿no? Pedro. Por lo cual, ahí tenemos un matiz muy interesante. Estamos ante psicofonías muy claras, ¿eh? Estas psicofonías no suelen ser, las psicofonías no suelen ser tan claras, y para que la gente se haga una pequeña idea, el hecho de obtener estas psicofonías implica cientos y cientos y cientos de horas de grabación. Lo que hemos escuchado hoy es un extracto con 2 voces psicofonías auténticas. Pedro, hay muchas psicofonías que abundan simplemente pues un pequeño vocablo, 2 palabras. Sí. En tu experiencia en el mundo de las psicofonías, ¿tienes material de psicofonías realmente largo, que tengas una frase larga, modulada? Porque muchas veces pensamos que nos quieren mandar un mensaje y a veces con una sola palabra. ¿Sí? ¿Tienes? De grabaciones. Sí, bueno, Pero, directo de los muertos, imagínate. Por ejemplo, recuerdo una donde me decía, prefiero quedar con los grados del sitio, por ejemplo, ¿no? Tengo otra que son los rugidos acompañados de una música de laudes antiguo, que duran prácticamente 14 segundos. Tengo grabaciones que están constantemente hablando en el silencio, fijaos, y que yo, ni poniendo el burro delante, ¿no? Ni los investigadores y compañeros de la SEIP que hemos estado trabajando para intentar escucharlas y interpretarlas, hemos sido capaces de interpretar, ¿no?
Es como Ángel decía, a veces es difícil y otras veces, bueno, pues para oídos de una persona, nosotros lo que hacemos es someter una grabación a unas personas, a otras, y sacamos el valor en común del grupo. Y luego, fundándonos lo que es la audición de los expertos y la audición del grupo, sacamos una conclusión, ¿no? Es decir, sacamos una conclusión grupal en la mayor parte de los casos cuando se tratan de psicofonías que tenemos que exponerlas, pues como estas que acabáis de oír, ¿no? Y claro, esto es lo que nos da un poco ese valor de interpretación. Pero en algún caso, por ejemplo en este que yo te estaba comentando, no hemos logrado interpretar qué es lo que dicen. Son psicofonías que a lo mejor duran pues aproximadamente cerca de un minuto. Ojo, que es muchísimo. Una psicofonía para un minuto y se escucha la voz hablando y hablando y hablando y que dice tal, sube, baja, dice, pero no se entiende lo que dice. Es como si estuvieran un poco alejados o si estuvieran consumiendo energía, o si hubieran tenido una energía poderosa para su formación y de repente la energía empieza a caer y hasta que cae, bueno, pero no se entiende nada, ¿no? Sí, es verdad, pero normalmente las psicofonías, Teresa, como tú muy bien has dicho, son un impacto sonoro, y en ese impacto sonoro es donde eclosiona la voz, se manifiesta y se deja escuchar, y por eso son como explosiones de energía. Pero no siempre son solo voces, ¿no? Porque hay grabaciones de, por ejemplo, las que se lograron en Belchite, de aviones y de disparos. Y yo tengo alguna de lo que parece ser un entierro con campanas y cascos de caballo y ruedas de carro. O sea, que no son voces. O sea, ¿eso cómo las catalogarías? ¿Como ecos del pasado? Acabamos de poner el dedo en la llaga, porque yo creo que ahora es cuando tendríamos que empezar un programa que durase 4 horas. Porque vamos a ver. Lo hacemos, Pedro. Cuando tú nos digas, lo hacemos, ¿eh? Lo que es la psicofonía, tenemos claro que es la psicofonía. Y esto que hemos estado hablando son psicofonías, ¿vale? Pero cuando, por ejemplo, nos trasladamos a uno de los pueblos, yo creo que escogidos por el misterio, que es Belchite, por ejemplo, tengo otros casos, insisto, os invito, tanto a vosotros como a los oyentes, a que echéis un vistazo por el canal Aventura del Misterio. Y ahí escuchéis concretamente 2 capítulos. Uno que habla de Belchite y otro que habla del campo de concentración de Albatera. Echarles un vistazo porque ahí es donde vais a escuchar algo que a mí me pone los pelos de punta. Vosotros sabéis que yo en el año 1999 tuve la ocasión de grabar un avión soltando una bomba, junto con varios equipos de la SEIT. Bueno, pues esto para nada corresponde con lo que es una psicofonía. Concretamente hace unos meses fui a dar una conferencia a este pueblo tan precioso, al Belchite Nuevo, y que, bueno, pues lógicamente el alcalde pues nos había preparado una investigación en el Belchite Viejo, ¿no? Casualmente no tuve nada, no tuve, sí obtuve psicofonías, pero nada de lo que nosotros estamos hablando, ¿no? De esos ecos del pasado, como tú decías, ¿no? Sin embargo, en Lézera, que es una población que está a 7 kilómetros, casualmente los destinos de la vida quisieron o escogieron que estuviésemos allí alojados en esa casita varios investigadores. Y bueno, pues esa casa perteneció a un familiar que en tiempos de la guerra, la casa fue confiscada por el general Pozas, el mando del bando republicano, ¿no? Y bueno, pues allí se realizó estuvieron viviendo allí, había una bodega donde se escondía la gente y tal. Yo pregunto sobre la bodega y en ese momento, y se puede escuchar, se escucha un brazo lanzando una granada y explotando. A las 5 de la mañana, en pleno silencio y con una grabación controlada de apenas 2 minutos, porque no llegó a 2 minutos, ¿no? Claro, los investigadores nos quedamos, imagínate, además con calidad 10, es decir, con una calidad asombrosa. Y ahí es cuando surge la pregunta. ¿Por dónde? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Si nos vamos, por ejemplo, al campo de concentración de Albatera, tuve la oportunidad de estar ahí con un buen amigo y, bueno,
realizamos una grabación, que fíjate si está lejos de Belchite, porque Albatera está en la provincia de Alicante. Y bueno, pues ponemos nuestros aparatos y la cámara a grabar, y por eso digo que se puede ver, y en el momento en el que yo me agacho a coger un palito, una rama que había, la tiro, y en ese momento se escucha un fusil Mauser 490 cargar el cerrojo, cerrar, abrir cerrojo y detonar. Tú dime cómo es posible que estos sonidos que se han grabado en ambos lugares, en uno de ellos simplemente absorbiendo lo que es el sonido de coger una simple ramita y tirarla, y en el otro con el silencio más sepulcral que se podía escuchar hasta el corazón latir. No es normal. No es normal, y aquí sí que tendríamos que hacer un alto en el camino y empezar a barajar, y esto es una hipótesis que yo llevo muchísimos años ya trabajando con ella, lo que son, pues desde el 99 prácticamente, lo que son espacios dimensionales distintos. Es decir, que serían puertas dimensionales que conectarían lo que es un universo y otro. Nuestro universo consciente, nuestro universo presente y un universo que posiblemente pueda estar interactuando con el nuestro, haciendo entradas y salidas, dejándonos entrever que existe o que existió un momento capaz de conectar su mundo con el nuestro, ¿no? Y es ahí cuando realmente pues se produce. No podemos obviar que donde se grabó lo de la granada explotar fue donde estaba, donde había, caramba, la casa del mando republicano, nada más y nada menos, donde murieron más de 11.000 personas según algunas crónicas. Y en el campo de concentración de Albatera, por ejemplo, donde se escucha el fusil y el cerrojo cargar y disparar, que allí murieron miles de personas en un campo de concentración. Bueno, es verdad que todo obedecía al periodo bélico de la Guerra Civil de España, pero no podemos obviar estos hechos, donde ha habido una especie de carga importante trágica, y esto quizá haya sido un poco lo que es la paradoja que nos ha abierto este mundo, también, insisto, paradójico, de lo que sería posible con una conexión interdimensional. Pedro, ¿estaríamos hablando de Belchite como el santo grial de las parafonías? ¿Perdón? ¿Del qué? Sí, estaríamos hablando del Belchite como el santo grial sí. de las parafonías. Vale. Sí, yo creo que sí, bueno, vamos a ver, si nosotros entendemos lo que es una psicofonía, sabemos lo que es, hemos estado hablando todo el rato de psicofonías, y hemos distinguido lo que es la bomba explotar, el avión, el entierro que tú haces alusión, algunos disparos que se han grabado allí, bombardeos que se han producido, y sobre todo pues la granada esta que se puede escuchar con total claridad, y cómo explota y cómo fue obtenida la grabación, porque se puede ver en vídeo cómo fue obtenida, ¿no? Bueno, pues vale, deberíamos de tomarlo como psicofonía. Podríamos tomarlo como psicofonía desde el punto de vista parafónico, es decir, desde el punto de vista de un sonido de origen paranormal y anómalo, ¿no? La psicofonía así como tal, yo creo que obedece a otra cosa. No podemos decir que lo que se produce en Belchite sean psicofonías al uso, no. Sí podríamos decir que es el lugar de la meca de los investigadores psicofónicos, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Y es verdad que sí, el santo grial de las psicofonías, del pueblo, del lugar de las psicofonías, sí podríamos decir que es Belchite. Incluso ya me alejo de Ochate, que sabes que son poblaciones muy referentes dentro de lo que es la investigación, porque Ochate también ha proporcionado un gran número de psicofonías, pero es indudable que no es lo mismo que Belchite, ¿no? Y por supuesto, estoy ahora trabajando con el campo de concentración de Albatera y quiero vincularlo a otros campos de concentración que ha habido en España y a otros sitios de exterminio y de sufrimiento bélico, ¿no? Que podrían darnos a entender de que podría llegar a existir algo así, ¿no? Por eso yo creo que es más que Belchite en sí el tema bélico, pero claro, todavía estamos investigando. Claro. Pedro, ¿cómo podríamos diferenciar, sobre todo a los oyentes que se inician en el mundo de las paraciencias, una psicofonía a una psicofraude?
Perdón, ¿cómo podríamos diferenciar una psicofonía a un? Psicofraude, esas psicofonías Ajá. que se oyen en Internet y que no tienen nada que ver con las psicofonías reales. Me ha encantado ese término. Es un neologismo que lo acepto, ¿eh? Lo acabo de bautizar, Pedro? Me parece muy bien, psicofraude, y además que lo acepto, ¿eh? Porque no sabía cómo definirlas, pero bueno, obedece. Bueno, es muy difícil, Fran, es muy difícil. La gente hoy en día no tiene un rasero para saber qué es verdad y qué no es verdad. Yo en el canal mío de YouTube estoy haciendo un curso de psicofonía porque sé que hay mucha gente interesada en el fenómeno. Y por supuesto estoy intentando hacer comprender, hacer que la gente comprenda lo que es una psicofonía. Claro. Y para mí, créeme que es muy complicado, porque de la misma forma que Ángel antes estaba interpretando una voz, pues nosotros siempre tendemos a interpretar lo que escuchamos de una forma lógica. Y además, insisto, y valga la redundancia, es lógico. ¿Por qué? Pues porque nuestro oído escucha una cosa y es muy difícil dejarte llevar por algo que a lo mejor pueda hacer referencia a otra cosa, ¿no? Y es por ello por lo que es complicado, no es más. Claro, cuando nosotros escuchamos psicofonías que pueden ser fraudes, normalmente, si yo cojo mi ordenador, te puedo hacer la psicofonía más impresionante del mundo. Claro, A mí no me haría falta irme por las noches a pasar miedo o recorrerme cientos de kilómetros para grabar psicofonías. No me haría falta, porque realmente ya podríamos generarlas por ordenador. Pero sí es verdad que debemos tener la pauta y debemos de ser lo suficientemente cautos como para saber escuchar y saber sacar una conclusión en un momento dado. No todas las grabaciones son reales. Tenemos que saber cuál es la fuente. Si sabemos que se trata de una grabación de un investigador o de un divulgador serio, bueno, pues esto ya es una antesala para saber que la psicofonía puede llegar a ser seria, ¿no? Pero normalmente es un camino muy difícil. Hay muchísimas grabaciones y ya no fraude, sino error. Fíjate lo que te digo. No quiero tampoco decir que la gente cometa fraude con las psicofonías, porque sería injusto. No hay muchas psicofonías fraudulentas, pero sí hay muchas psicofonías erróneas, ¿no? Y bueno, yo también he cometido errores, ojo. Y por supuesto, esto, pues, te das cuenta de que existe. El error es humano. Y cuando tú estás grabando y de repente estás grabando el silencio y escuchas algo que a ti te parece una psicofonía y que lo tomas como psicofonía, imagínate que son las 4 de la mañana, tienes un sueño inmenso, estás pasando un frío que no puedes ni articular las palabras y escuchas una voz. Esto te puede llegar a crear una confusión porque estás en un estado alterado. Y cuando llega la mañana siguiente, pues evidentemente lo repasas y no escuchas nada, pues bueno, esto para mí era una psicofonía, pero no. Entonces, son métodos que el investigador serio los toma muy a rajatabla y, por supuesto, tiene que tener en cuenta que deben de producirse. No debemos de grabar a la ligera y, sobre todo, cuando tenemos la duda, yo muchas veces, pues a algunos colegas les envío mis grabaciones. Yo, por ejemplo, estoy trabajando con Francis, por ejemplo, con Copérnico o con otros amigos y demás, y digo, oye, mira, he grabado esto, ¿qué escucháis aquí? Y entonces ellos me dan lo que ha dicho Ángel antes, ¿no? Ángel dice, pues mira, yo escucho Ándale, ¿no? Por ejemplo. Te das cuenta de que en efecto existe una interpretación distinta. No es que la tuya tenga que ser certeramente correcta, no, para nada, es una. Si es verdad que, bueno, pues que la experiencia del investigador en la cadencia, como yo decía antes, es fundamental, ¿no? Pero es lo que tiene que hacer un investigador. Y entonces, cuando ya estás seguro de que lo que tienes es una grabación psicofónica, que no hay duda, publicarlo. Por desgracia no todo el mundo hace eso. Por desgracia no, y por desgracia Internet está lleno de errores. Insisto, no quiero decir que sean fraudes, pero sí muchos errores, ¿no? Y estos errores son bastante patentes y la gente no se da cuenta, los toma como psicofonía y la gente
bueno, pues yo tengo un querido amigo, y no voy a decir su nombre, que bueno, que yo vino con muchas psicofonías para analizarlas, y yo le dije, a ver, mira, esto no son psicofonías, esto se trata de la voz de fulanito, este es fulanito, y aquí tienes la pauta de voz. Y bueno, pues tiene que aceptarlo. Si aún así, insisto, esta persona, bueno, pues hace patente y publica estos resultados, pues, ¿qué quieres que te diga? Lo que era un error se convierte en un fraude. Pues y sí. esto es ya Además un poquito de más serio. Pedro, hablamos de voces inteligentes, voces no inteligentes. Cuidado, porque yo tengo una sorpresa para ti, Pedro, que lo vamos a escuchar después de que me respondas a esa pregunta. ¿Esas voces Muy bien. psicofónicas son inteligentes? Por supuesto que sí. Para mí las psicofonías demuestran inteligencia. Y demuestran inteligencia pese a que a veces tengamos sonidos espurios, que tú estabas apuntando antes. No todos son psicofonías, sino que hay también sonidos de bombardeos y todo esto. Claro, pero normalmente las psicofonías que se muestran como una voz y demás, evidentemente son inteligentes. Para mí demuestran inteligencia, claro que sí. Yo me voy a ir unos años atrás, Pedro, cuando tú y yo teníamos pelo, en un trabajo mi primer trabajo de investigación junto a Pedro Amorós, fue en el Castillo de Mula, y me sorprendió Sí, mucho señor. porque había la duda si esas voces eran inteligentes, y nosotros, no sé si vas a recordar este episodio, pero yo creo que podemos demostrar que sí son inteligentes. Vamos a escuchar, Pedro, y a ver si recuerdas. Vale. Activa el sensor. Adelante. Danos la prueba. Bien, puede haber sido una casualidad. Vuelve a probar, Pedro. Adelante, demuestra. Bueno, puede haber sido otra casualidad. Está cansado de las casualidades, ¿eh? Vuelve. Esto que hemos escuchado lo recogemos en el Castillo de Mula. Yo doy fe de que el equipo de investigación de la SEIP, el sensor se encontraba como unos 6 metros de nosotros en una sala muy grande, vuelto en contra nuestra, es decir, era imposible, aunque nosotros nos moviésemos, poder activar el sensor. A lo que la pregunta de Pedro dice, ¿hay alguien aquí? Si es así, muéstranos y haz que salte el sensor. Y para sorpresa, al menos mía, salta el sensor. Pedro dice, puede ser una casualidad. Si es así, vuelve, y no termina la frase cuando el sensor vuelve a chivar. Y Pedro vuelve a insistir y dice, puede ser otra casualidad, y no termina la frase cuando el sensor vuelve otra vez a sonar. No sé si recuerdas este trabajo, Pedro. Sí. Claro que lo recuerdo. Fue increíble. Y la verdad es que te das cuenta de que, en efecto, este sensorcito nos ha dado algunas sorpresas, ¿no? Mira, yo recuerdo este día y claro, es que lógicamente hace alusión a que las voces están ahí, ¿no? Ahora vengo y de verdad que os he echado menos, sobre todo en este lugar, ¿no? Vengo de un castillo, de un palacio. Ahí estábamos en el Castillo de Mula. Yo vengo de un palacio encantado, donde hemos pasado viernes, sábado y domingo, este fin de semana pasado, y hemos estado encerrados, investigando y conviviendo. En este lugar se dice que hay un fantasma. No os desvelo más, así no os perdéis la siguiente aventura del misterio. Pero bueno, el caso es que me llevé el aparatito, ¿no? Y ese mismo sensor que salta. Y te puedo asegurar que ese sensor es más duro que las piedras, es decir, no se dispara así porque sí. No. Es un sensor que actúa de una manera muy rara. Tanto mi querido Pedro Fernández como yo tenemos el mismo aparato, tenemos 2 de ellos, y bueno, pues nos ha dado sorpresas increíbles. Y ahí tú fuiste partícipe en una de estas, ¿no? Donde real y caprichosamente, pues este aparato empieza a saltar cada vez que lo dices. Y por más que dices, no, a ver, seamos lógicos y cautos. Puede ser una casualidad, ¿no? Bueno, venga, va. Vamos a pedirlo otra vez, a ver si puedes que... Bueno, en fin, no sé. Las pruebas evidencian un poco lo que estamos diciendo. Sí,
sí, y además después del tercer salto del sensor, cuando ponemos los equipos para obtener esa psicofonía, el sensor dejó de sonar, creo que estuvimos unas 2 horas hasta las 2 de la mañana, y el sensor no sonó. Ángel está escribiendo, yo no sé lo que dibuja, pero Ángel, ¿qué opinión te merece lo que has escuchado? Pero esto entraría dentro de la catalogación de psicofonía, cuando un sensor te responde. No, simplemente lo que queremos demostrar es que realmente esa energía que hay en ese lugar tiene capacidad de inteligencia, de responder, interactuar y responder a tus preguntas, con lo cual quiere decir que si supiéramos la fuente por la cual esas psicofonías entran en incursión, podríamos tener incluso conversaciones, ¿no, Pedro? Claro. Mira, el apunte que ha hecho Ángel es importante. Vamos a ver, una cosa es un fenómeno paranormal y otra cosa es una psicofonía, aunque ambos son fenómenos paranormales. Explico. Dentro de lo que es el espectro de la parapsicología hay determinado tipo de fenómenos, ¿no? Esto, evidentemente, estaríamos relacionándolos con un fenómeno sin capa de actuación. Un fenómeno sin capa es un fenómeno que tiene que ver con la materia y que se activa de una forma mental o psíquica, pero que detona allí y se puede recoger, ¿no? Un fantasma entraría dentro de lo que es un fenómeno de apariciones paraópticas, donde realmente, bueno, pues nosotros tenemos un factor fundamental que es el factor lumínico, y el factor luminoso, lumínico, es lo que determina la existencia del fantasma, por lo menos desde el punto de vista físico, porque se ve, ¿no? Pero una psicofonía sería un fenómeno parafónico, ¿no? Y claro, ahí es donde tenemos que hacer la distinción. Lo que el sensor capta es óptico, de manera que sería un fantasma. Lo que capta un micrófono es sonoro, con lo cual podría ser un fenómeno psicofónico, ¿no? Y es ahí donde tenemos que saber cuál es el matiz que actúa y en cada caso. El trabajo de un parapsicólogo es definir qué es lo que se produce y cómo se produce. Lo más difícil es analizar el por qué se produce, ¿no? Sí que sabemos que nuestros aparatos han sido intervenidos por una esencia que directamente tiene que ver con un fenómeno óptico o paraóptico, que es el relacionado con el sensor, y luego sí que lo hace a voluntad. Primero, determinamos que en efecto se ha producido la interferencia, y segundo, determinamos que en efecto se ha producido una cierta inteligencia, a voluntad, y esto denota inteligencia. Y cuando una entidad de este tipo denota inteligencia, sí podemos decir que ha habido una interacción, que el fenómeno, el resultado ha sido positivo. Miguel. ¿Qué diferencia, Pedro, habría entonces entre un supuesto fantasma, que el aparato lo puede ver, una supuesta entidad, y que esta entidad también se pudiese registrar una psicofonía? Es decir, que esta entidad negativa, o no, ¿de acuerdo?, hablase. Bueno, muy buena la pregunta. Has nombrado exactamente todos los factores que se dan en un fenómeno de producción. Es decir, a ver, la diferencia que habría entre un fantasma y una producción psicofónica, evidentemente, es que el fantasma tendría que ser, yo de esto sí que podría hablar porque hice un estudio sobre el campo de la fantasmogénesis, ¿no?, durante un tiempo, y estuve dándome de cuenta que realmente son cúmulos de cargas electromagnéticas que se desplazan. Esto es un fantasma. Un fantasma es una aparición. Según Tyrell, como publica en su libro Apparitions, de la editorial Paidos de Buenos Aires, sí nos deja claro la existencia de 4 tipologías de fantasmas, ¿no? Pero todos están relacionados con entidades espirituales que podrían llegar a albergar un alma, es decir, una interacción. Aún así, podríamos definir que un espectro y un fantasma serían figuras distintas. Un espectro sería algo que se produce reiteradamente, se manifiesta reiteradamente, y un fantasma sería una aparición, pues,
bastante similar a lo que es un espectro, pero que en lugar de realizar un acto repetitivo, un acto, pues por ejemplo abrir una puerta que ya no existe, aparecer por una ventana y desvanecerse por otra, esto sería un espectro, ¿no? Y el fantasma interactuaría con una persona que es el sujeto que lo está observando, ¿no? Normalmente para transmitir un mensaje. Por ejemplo, lo que nosotros consideramos como visitantes de dormitorio, estas apariciones que suelen producirse en un estado de duermevela y que, bueno, pues que presuntamente se relacionan con la persona o tienen una relación con la persona de familiaridad, donde pueden ser padres que han fallecido, madres, familiares, cercanos, amigos, y que suelen despedirse, ¿no? Bueno, pues vale, estas apariciones de dormitorio, que no todas hacen lo mismo, pero vaya, eso sería un fantasma. El fantasma en sí transmitiría un mensaje. El espectro estaría una y otra vez de forma recurrente, bueno, pues realizando esporádicamente cuando se produzcan los condicionantes ambientales para que se pueda manifestar, una manifestación, pues por ejemplo, andar por un sitio, sonido de cadenas, etcétera, etcétera. Y los sonidos asociados a una aparición fantasmal serían sonidos fantasmales, no serían psicofonías, serían fenómenos parafónicos, pero no psicofonías. Entonces, la psicofonía en sí, o las entidades que causan las psicofonías en sí, no sabemos quiénes son, no sabemos dónde están, pero sí sabemos que también tienen un origen inteligente y por lo tanto, bueno, pues siempre utilizando la hipótesis trascendente, porque nos movemos en un mundo y universo de hipótesis, sí que los vinculamos a lo que nosotros comprendemos como el más allá, que sería posiblemente el origen también de las manifestaciones fantasmales. Pedro, nosotros aquí desde el equipo, yo te invito a que nos invites algún día a realizar un trabajo de investigación en algún lugar donde tú pues hayas hecho un trabajo y donde realmente podamos disfrutar. Yo no sé si mis compañeros están de acuerdo en que nos invite y quedar un día con don Pedro y que nos invites y que hagamos un trabajo serio, Pedro. Yo encantado. ¿Sí? Yo encantado. Yo me apunto, me apunto. El caso es buscar cuándo y dónde, y ya está. Y se produce la grabación y la magia, es indudable. Pues yo recojo la invitación que nos ha hecho espontáneamente Pedro Amorós. Les recuerdo que estamos hablando con Pedro Amorós, presidente de la de la Sociedad Española de Investigaciones Paracientíficas, y que bueno, estamos hablando de psicofonías, parafonías y muchas más cosas. Yo no sé, Teresa, ¿tenías algo que comentarle a Pedro? Me gustaría saber, este es un fenómeno que intriga a todo el mundo, hay muchas hipótesis de muchos investigadores. A nivel mundial, ¿en dónde están las investigaciones, Pedro? Las investigaciones se están realizando. Y yo, que estoy muy especializado en lo que es la investigación de campo, sí te podría decir que, bueno, trabajo en laboratorio también, ¿no? Porque yo alterno varias metodologías, pero sí que estamos intentando trabajar en pro de conseguir una especie de comunicación más constante, ¿no? Mensajes más constantes. Evidentemente, todo esto tiene dos matices. El primero es investigación de campo, donde nos mueve un poquito el morbo, donde nos mueve la aventura del misterio, que es como se llama el canal mío de YouTube, que por eso tiene un poquito de trascendencia, ¿no? Pero ya lo contaré algún día. Y donde nos mueve un poco el pasar frío, el pasar un poquito de miedo y demás, ¿no? Pero encerrarte en el laboratorio, bueno, pues con aparatos como los tengo yo aquí ahora mismo, y bueno, pues generando ahora chispas que estoy con ellas, ¿no? Chispas que pueden tener una diferencia potencial extraordinaria, que generan campos electromagnéticos brutales, para poder ver, estoy analizando ahora precisamente lo que son los saltos electromagnéticos, para ver si en esos saltos aparecen psicofonías, ¿no? Todo esto forma parte de la experimentación. ¿Por qué? Pues porque estamos intentando desarrollar aparatos, desarrollar sistemas para mejorar la comunicación. Y a nivel mundial, con otros investigadores que estáis llevando a cabo experimentos, a nivel también de congresos que hayas podido ir, ¿qué conclusiones se están ahora mismo barajando? ¿Qué son estas voces?
Hay otros investigadores que tienen resultados realmente definitivos acerca de por dónde va la investigación, si esto es realmente algo de otros mundos, de ese espacio dimensional que apuntabas. Mira, dentro de lo que es la investigación en la transcomunicación instrumental, sí existe una especie de concordancia entre varios investigadores, entre muchísimos investigadores en todo el mundo. Pues del mismo modo que yo estoy en contacto con muchos de mis colegas, pues por ejemplo, yo recuerdo que para construir el Espericom estuve en contacto con la Metasys Foundation, por ejemplo, ¿no? O con Sonia Rinaldi, o con nuestro querido François Brun, o con el propio Marcelo Bacci, o con el doctor Ensenkowski, que por desgracia todos estos han muerto ya, es que nos estamos quedando un poco... Pero bueno, el caso, o con Paolo Presi, con la doctora Giovetti, o con Daniel Goulart, por ejemplo, estoy nombrando con Rad Bettermeyer, estoy nombrando así un poco de cabeza compañeros e investigadores que van un poco tras la búsqueda de lo que es el fenómeno de la transcomunicación instrumental propiamente dicho. Psicofonía se comprende en España, ¿no? Y en lenguaje español, que digamos que es una de las de los vocablos más extendidos, ¿no? Aunque el parafonía y psicofonía vendría a decir lo mismo, ¿no? Pero en inglés el término es EVP, el Electronic Voice Phenomenon, y así es como se conoce y como los investigadores lo trabajan, ¿no? Evidentemente esto es una parte, y otra parte es lo que nosotros podemos oír por internet con determinados sistemas que ahora se han hecho bastante populares por alguna que otra serie televisiva, que bueno, pues que no llevan por desgracia nada más que a confusión, y todo esto pues está creando un hándicap bastante importante en la investigación de verdad, porque el investigador sabe hasta dónde y cómo se producen ese tipo de voces y cómo se producen, ¿no? Cuando tú intentas asociar este nivel de producción, que tú llevas un estudio, una estadística y todo eso, pues que tú conectas un aparato y se escucha el más allá, pues va a ser que no, y esto crea confusión. Pero a la gente le gusta, por desgracia, porque a la gente le gusta porque es divertido. Y cuando, bueno, tú te vas a experimentar en una casa abandonada para ver un poco la historia y empiezas a recibir en una radio o algo que parece una radio, pues empiezas a recibir mensajitos que sabes que son emisiones radiofónicas, empieza a crear lo que es una variedad del fenómeno que no existe realmente. Te estás engañando a ti mismo, ¿no? Por desgracia esto es así, y esto rompe mucho la metodología. Por eso se está viendo muy mermado lo que es este tipo de avance experimental, porque otros avances que son experimentales pero que no son correctos, pues están copando mucho ese terreno y están rompiendo la línea de trabajo. Por eso es peligroso el avance de este tipo de cacharritos que nos permiten comunicarnos con el más allá como si fuera un teléfono, y esto de momento no existe, ¿no? Estas son cosas que son erróneas, no quiero decir fraudes, digo errores, y es lo propio, ¿no? Y lógicamente, y termino ya, si esto lo extrapolamos al avance tecnológico sobre el tema de las investigaciones psicofónicas, pues evidentemente varía. Sí es verdad que hay otra fase, porque tendríamos que ver dos fases: la fase técnica, es decir, lo que es la escuela técnica, y la escuela espiritual o espiritista, ¿no? Sí que hay una parte más espiritista, que bueno, que se preocuparían más del tipo de voces que aparecen y del contacto con seres difuntos de una manera como si fuese un teléfono, pero siendo correcta la forma de experimentar, y lo que es la fase más técnica, es decir, mira, yo voy a experimentar, saco conclusiones, planteo hipótesis, vale, en un momento dado puedo o no puedo afirmar que sean difuntos, pero mi trabajo es intentar depurar el fenómeno, realizar experimentaciones en lugares para ver qué es lo que se obtiene, y bueno, pues intentar crear método, intentar crear aparatos y aparatología para
para descubrir un poco más allá e intentar clarificar a su vez esta comunicación. Yo tengo una pregunta como buen clarividente y medium, pero ahora me pongo en la piel de una persona de a pie que no conoce nada de este mundo, que le gusta este mundo misterioso, pragmático, bueno, que hay gente que se lo toma un juego y para mí todo este mundo no es un juego. Imagínate que van a la casa de campo de los papás, una casa antigua, con lo típico, 2 plantas o 3, sótano y tal. Y se encuentran que, bueno, lo que tú dices, ponen el teléfono para grabar y graban algo o creen grabar una psicofonía. ¿Qué les recomendarías tú que hicieran? Lo primero, informarse. Muy buen planteamiento de verdad. Lo primero, informarse. Y luego se pueden informar. Yo insisto, hoy en día se trabaja más con imagen que con otra cosa, y también con programas de audio, ¿no? Con imagen y sonido, ¿no? Yo recomiendo, pues, yo estoy haciendo ahora en Aventura del Misterio, estoy haciendo un curso que es totalmente gratuito y abierto, que todo el mundo puede hacer, y lo hago con fines didácticos y formativos, ¿no? Ahí lo pueden poner, curso de psicofonías en YouTube, y aparecerá, ¿no? Y entonces, yo recomiendo lo primero, informarse. Ahí se cuenta la historia, ahí se cuenta el método, ahí se cuentan las pautas, el cómo se tiene que experimentar, todavía no, porque todavía no vamos por ese capítulo, pero ahí se va a contar todo en general. Por eso lo primero, hay que informarse. No hay que dejar que vaya nuestra mente un poco por encima de la materia, ¿no? Aunque esto es difícil, y lo sabes, esto es difícil porque tú vienes a 4 chavales de 15 años que están por ahí deambulando y que no saben lo que hacer, que no hagan Ouija, por ejemplo. Vamos a ver, la Ouija yo la he hecho muchísimo, he tenido muchísimo contacto, pero considero que es un tema que puede llegar a perturbar psicológicamente a las personas que lo están haciendo. Y yo lo he hecho pues con verdaderos investigadores y con queridos amigos y bueno, pues con gente que controla muy bien el tema, ¿no? Y que realmente, bueno, pues establecen pautas de trabajo de cómo se debe hacer, de cómo no se debe hacer y demás. Esto no significa que la Ouija para nosotros sea peligrosa, pero para un muchacho de 15 años, por ejemplo, si se van a una casa vieja y se ponen a hacer Ouija y, bueno, pues sale algo, a lo mejor salen corriendo de allí, se pueden pegar un golpe y se pueden caer desde un 2.º piso de altura, ¿no? Esto por un lado, es decir, el daño físico. Luego está el daño psicológico. Imagínate que sale la voz, perdón, la voz no, porque normalmente esto no saldría así en psicofonía, pero que te sale, pues por ejemplo, un resultado positivo de una Ouija que ha realizado y que le dicen cuándo se van a morir. Bueno, yo te puedo decir que en un experimento que hicimos hace muchísimo tiempo, hicimos una pregunta relacionada con eso y nos dijeron 7. Hasta que no pasaron 7 años, 7 meses, 7 días, 7 semanas y 7 minutos y 7 horas, no descansamos en paz. Claro, Cuando ya pasaron 7 años empezamos a tranquilizarnos un poco todos, pero maldita sea la hora en la que alguien hizo esa pregunta, ¿no? Y nos respondieron 7. Claro, evidentemente eso, ahí es donde está el peligro. Una persona puede sofronizarse, y eso que nosotros somos investigadores. Imagínate 3 o 4 chavales de 15 años que están en plena adolescencia o chicas, empiezan a relacionar sucesos o cosas que están ocurriendo en su casa o en su alrededor y bueno, pues pueden acabar verdaderamente trastornados, ¿no? Por el tema de las presencias y de las voces y en fin. Pedro, hace un momento te referías a los aparatitos estos de radio con los que tan de moda se han puesto ahora, ¿no? Para investigar, sí, que serían la Spirit Box y todo lo asociado. ¿Qué veracidad da ese tipo de aparatos? Mira, a ver, yo siempre he sido un crítico con la Spirit Box porque evidentemente no tiene base de fundamento.
inventor, que era Frank Sampson, yo lo conocí, estuvimos hablando, mantuvimos durante muchísimo tiempo contacto, porque él estaba experimentando, él quería comunicar, él quería grabar las voces de los extraterrestres y creó lo que se llamaba la Frank Box para grabar las voces de los extraterrestres. Y luego ya, bueno, pues empezó a pensar qué tal, porque en la psicofonía se cogía la radio. Y hasta que falleció el bueno, entrañable. Él quería enviarme una de sus máquinas para que la probase, pero que yo le dije que era una tontería, y porque valía más el envío que lo que eran los materiales en sí, ¿no? Y ahora me arrepiento porque creo que valen una fortuna las Frankbox. Pero bueno, que ahí está, ¿no? Lo cuento como anécdota. Pero sí es verdad que yo estuve trabajando con él y sé cuáles eran las bases y el por qué se creó la Frankbox y lo que derivó a la Spirit Box, ¿no? Lo conozco perfectamente el funcionamiento y el por qué, y sé cuáles son las bases de funcionamiento. Y las bases no es ni más ni menos que intentar realizar la radio de una forma automática. Así de claro. El problema está en que yo cojo la radio y me paro en una frecuencia. No voy variando el dial. Este aparatito va variando el dial con una pauta de 200 o 300 milisegundos de espacio que no te da tiempo ni siquiera a reconocer que se tratan de las voces de los locutores. ¿Que puede aparecer alguna psicofonía? No lo dudo, claro que sí. Claro. Las psicofonías pueden aparecernos hasta en el WhatsApp. Pero claro, la podría... Puedo decir que es increíble, pero hasta por WhatsApp se pueden quedar las psicofonías. ¿Cómo no va a aparecer o cómo no puede aparecer en un sintonizador de radio lo que es esto? Ahora, que te estén vendiendo un sintonizador de radio con el escáner muteado, es decir, con eso de buscar siguiente, que lo hagan cíclico y que te lo estén vendiendo por 100 euros, esto es una sinvergonzonería, como decía mi abuela, ¿no? Esto es una estafa total. Entonces, el que quiera, pues vale, es un sintonizador de radio. Posibilidad de captar una voz de un locutor y confundirla con una psicofonía, 99,9%. Claro, pero además, Pedro... Posibilidad de que sea una psicofonía, 0,1%. Sí, claro, es que de hecho todas las voces que se escuchan son locutores de radio. Claro. Son claro. Palabras al azar. Claro, entonces, por desgracia, no existe todavía eso. No existe un teléfono con el más allá. Que es divertido, sí, porque la gente paraidólicamente o apofénicamente confunde el resultado de esos mensajes que se escuchan con fragmentos de voz, con psicofonías inteligibles. Por ejemplo, si imagínate que un locutor empieza a decir la palabra, pues por ejemplo, brazo, ¿vale? Y empieza a decir, sí, porque tengo el brazo que me duele. Vale, el locutor ha dicho eso. Y de repente, bueno, pues tú escuchas tazo y tú estás hablando, ¿sabes de quién fue esta taza? Y escuchas tazo cuando el hombre ha dicho brazo, y como son solo fragmentos de milisegundos, mira, claro. Fíjate. Entonces, además, tú fíjate, yo me voy más allá, imagínate, por ejemplo... un aparato de radio aquí, para ¿sí? que lo veáis, ¿Lo oímos? cómo funciona esto. Una Spirit Box haría esto. Esto es un aparato de radio, ¿vale? Sí, a ver. Claro, está haciendo un barrido. Exacto. Y en ese barrido oímos voces. Pero es más, yo me voy mucho más allá. Si, por ejemplo, para que una psicoimagen la podamos dar por válida desde el punto de vista de investigación, porque la psicoimagen recordamos que es siempre por retroalimentación, tiene que estar esa pantalla, esa televisión, tiene que estar desprovista de un sintonizador de televisión. Estos equipos deberían estar desprovistos de un receptor de onda, porque si no, claro, lo que dices tú. Escucha, Fran, sí, es mucho más sencillo. Métela en una jalba de Fara y se va a acabar la psicofonía. Exactamente, es decir, más claro, es decir, claro, todo aparato que tenga un receptor de ondas es falsear una psicofonía, porque lo que decías tú, te puedo decir lo del brazo, pero imagínate que en esos momentos el locutor está diciendo,
hoy estoy muerto de cansancio. Y lo que pillamos en ese momento es estoy muerto. Eso puede ser, imagínate qué psicofonía. Sería, pues bueno, el icono de la psicofonía. Y claro, lo único que hemos hecho es no escuchar la frase completa de ese locutor o de esa señal que nos llega. Claro, claro, efectivamente. O sea, que date cuenta de el problema que tenemos aquí para intentar explicar el tema. Sobre todo porque yo he hecho una encuesta hace muy poquito aquí en la Aventura del Misterio y hay muchísima gente que utiliza la Spirit Box, ¿eh? O sea, muchísima gente que utiliza la Spirit Box. Es una moda, es una moda. Se han puesto de moda. Es una moda sí. y cualquier niño, te encuentras en cualquier investigación, te encuentras los grupitos de niños que llevan una Spirit Box. No, y que la venden en Amazon. Y me parece que hay una aplicación en el móvil también. En el móvil. Imagínate lo fiable que tiene que ser ya en el móvil. Ya van con el móvil y te encuentras, vas a una investigación, te encuentras ahí. Hay una aplicación para... no puedo verla porque estoy hablando desde el móvil, pero se llama necrofobia o algo así, empieza por necro, es americana y bueno, pues utiliza estaciones de radio en americano. Está bien, es la mejor que he escuchado, necrofobia o algo así, y es gratuita. El problema, perdona Ángel, el problema de todas estas cosas, Pedro, es que luego estos registros son llevados al YouTube, a Twitter, a Facebook, y te lo dan como una psicofonía, y lo que hacen es confundir. Es decir, pues una psicofonía sí que es fácil, me compro este aparato y voy a hablar, pues fíjate, hasta con mi abuela. Claro, ese es el verdadero problema. Y entre eso, o sea, entre estos psicofraudes que tú decías, o psicoerrores, como quieras llamar. Recuerda, Pedro, que cuando empieces a utilizar lo de psicofraude, tiene un derecho, que lo he dicho yo, que es Fran Hernández. Cuidadito, Por supuesto, yo siempre nombro la fuente, siempre. Pero bueno, cuando yo he llegado a tener, y no hace mucho, que responder a una persona, y no, es que las psicofonías de este señor que graba psicofonías en estas condiciones, realizando este experimento, es que son muy claras y las suyas son difíciles de conseguir, o sea, son difíciles de entender. Y digo, perdona, lo mío son psicofonías, lo de este hombre son las voces de sus compañeros que están realizando este experimento. Claro, no puedes decir, esos son voces humanas. Y ese es el problema. Una preguntita, Pedro. ¿Qué aparato aconsejas para hacer buenas psicofonías? Porque yo hace ya 27 años que empecé, y iba con las grabadoras aquellas de magneto tan grandes, con las teclas que parecían teclas de piano. Con la cinta de cromo. Con las cintas. Que la reutilizábamos 4 y 5 veces. 80 veces. Yo había captado muchas psicofonías con el magneto. En cambio, con las digitales de ahora modernas, las Sony, estas tan pequeñitas, parecen mecheros, no capto nada. Claro. Mira, el otro día compré, además lo colgué en mi Instagram, compré una Philips AQ6455. Es decir, la creme de las psicofonías. Y la compré simplemente porque estaba nueva. Yo he utilizado esta durante muchos años, ¿no? Todos los investigadores hemos utilizado la Philips AQ6455. Yo empecé a recomendarla en mis libros y al acabamos todos los investigadores utilizándola. De hecho, la casa Philips me contactó para sacar un aparato, que iban a sacar un aparato nuevo. Digo, mire usted, ¿y a mí qué me dice? Y me compré el aparato nuevo de Philips, de hecho me lo regalaron unos amigos, no ellos, y no servía porque no tenía la misma amplificación, la misma calidad habían reducido calidad para reducir coste, y no, esto no. Y bueno, por desgracia, no todos los aparatos sirven, ¿no? Mira, yo te puedo recomendar que ahora estamos trabajando con unidades de memoria, con grabadoras, con aparatos que utilizan micrófonos de 20.000 hercios de estudio. Yo ahora, por ejemplo, estoy utilizando un micrófono que vale casi 500 euros, ¿no? Entonces, solamente el micrófono vale 500 euros. Pero claro, yo estoy trabajando con frecuencias muy expresas. He tenido que ahorrar mucho para comprármelo, ojo, Es que estábamos aquí pensando, uy, cuánto caché. Hacer una recolecta. De verdad que os lo digo que no es fácil. Pero que vaya, que vas probando micrófonos,
Yo, mira, recomiendo para todo el mundo que empiece a trabajar ahora, pues que por ejemplo se meta con una Zoom o con una Tascam, que son grabadoras que están por los 80 euros aproximadamente, que es dinero, pero que llevan micrófonos incorporados que son muy buenos y demás, y te permiten grabaciones verdaderamente extraordinarias, como yo pueda captar con cualquier micro que vale una fortuna. Yo estoy pensando en volver, en irme ahí al rastro a ver si encuentro una grabadora de estas, una magneto de estas antiguas. Si la grabadora la vas a encontrar, el problema es encontrar la cinta luego para poder grabar. Lo malo de la cinta. Pedro, ¿por qué dentro del mundo de la investigación, los investigadores, por qué nos inclinamos siempre por las psicofonías y no por las psicoimágenes? Es decir, igual que la psicofonía podríamos demostrar que hay un más allá o ese paso entre la vida y la muerte, la psicoimagen podríamos demostrar que es esa línea paralela, ese mundo paralelo al nuestro, ¿no, Pedro? Sí, es muy buen planteamiento, ¿eh? Mira, la psicoimagen necesitas un estudio para poder analizarla. Tú sabes que para grabar una psicoimagen se graban 10 segundos y se analiza 24 por 10. Sí, fotogramas. 24 fotogramas cada segundo. ¿Tú sabes el tiempo que tardarías en analizar 10 segundos? Te lo digo, yo sí que se tarda mucho tiempo. Sí, perderías horas en simplemente analizar un pequeño fragmento de grabación. Y en ese fragmento de grabación a lo mejor no hay nada. Yo he obtenido buenos resultados siempre, y además, de hecho, tengo un archivo con psicoimágenes propias, y además con una televisión desprovista de sintonizador, ¿eh? Con lo cual, yo siempre me ha atraído mucho la parte de las psicoimágenes, pero sí que es cierto que hay pocos investigadores de psicoimágenes. Claro, lo que yo te decía, Fran, es el por qué la gente no experimenta. Es muy laborioso, claro. Necesitas ser un investigador para meterte con el tema de la psicoimagen. Pues como lo somos tú y yo, por ejemplo, que nos preocupamos de trabajar y bueno, pues yo hace mucho tiempo ya que no estoy experimentando con psicoimagen, pero a veces sí, monto el equipo, yo tengo un monitor de fósforo para poder trabajar, que tiene entrada de vídeo y por eso mis psicoimágenes muchas veces son verdes. Eso es. Sí. Porque utilizan la base de fósforo. Y es por eso, porque tenemos que intentar que no tenga un sintonizador, y en cualquier caso, si lo tuviere, habría que quitarlo, que eliminarlo. Anularlo, claro. De fondo, ¿no? Eliminarlo electrónicamente, que es bastante sencillo, ¿no? Pero bueno, pues por eso quizás, porque necesitas investigar mucho. No, claro. La experimentación de psicofonía, pues la gente se lleva un grabador y se pone a grabar psicofonías y se lo pasan bien. También es un poco el objetivo. No todo el mundo es investigador. Hay mucho experimentador y muy poco investigador. Esta es la realidad. Pues yo hace unos años y estuvimos haciendo un trabajo de investigación, además con un biólogo, en un lugar determinado que es increíble. Y yo bauticé como una psicotransformación, ahora no la tengo aquí, y estábamos hablando todo el grupo y de golpe Tony, oímos en la grabación cómo se le desmodula su voz y se convierte en la voz de una niña que dice, mira, aquí nos traían, y ahí se acaba y vuelve otra vez su voz. ¿Se han dado más casos de psicotransformaciones? Realmente esto entra dentro de los fenómenos de transfiguración vocal, ¿vale? Es como se denominaría prácticamente, un fenómeno de transfiguración vocal, o si quieres llamarle psicotransformación, pues está muy bien. Y la base de esta generación es la transformación energético-sonora. Insisto, es también lo que nosotros podemos llegar a comprender como una absorción de su voz. El otro día tuvimos una en el Castillo de Loarre, que estuvimos haciendo una investigación, también os invito a verlo, que está grabado en La Aventura. Y bueno, pues allí a uno de nuestros compañeros, a Miquel Idurre, pues su voz se transformó en una voz profunda, ¿no? Perdón, una voz de mujer, de mujer. O sea, más o menos el mismo parámetro que tú estabas diciendo.
Y este tipo de fenómenos, a Francis también, que también lo tenemos en Aventura, pues en una de las investigaciones pues nos damos cuenta de que en efecto su voz se transforma como la de un monstruo. O sea, ¿por qué? Si estaba hablando normal, cuando tenemos varios equipos de grabación y en una de ellas se transforma como en un monstruo que estaba hablando, increíble, ¿no? Este tipo de cosas, y es la base de la comprensión de la psicofonía, la transformación energético-sonora, ¿no? Es una hipótesis que yo establecí hace muchísimos años, ya te digo, en el 2001, para como origen del fenómeno portadora para la modulación de las voces psicofónicas, ¿no? Y así es como más o menos se comprendía lo que es el aprovechamiento de este tipo de energía que utilizan las entidades para modularse. Y al fin y al cabo es a lo que vamos a comprender, ¿eh? O sea, el ejemplo que os paso a vosotros es un ejemplo muy claro de este tipo de absorción energética. Pedro, es mucho más fácil incorporar, en vez de estos aparatos que son sintonizadores de radio, es decir, incorporar un ruido blanco que es más natural para potenciar esas psicofonías. Mira, Konstantin Raudiv ya lo hacía. Y yo te puedo asegurar que yo lo he hecho, porque tengo el aparato de Konstantin Raudiv. No el suyo, sino uno que yo me construí igual, evidentemente, que era un generador de ruido blanco. Te puedo asegurar que eso no sirve absolutamente para nada. Vale la pena que te cojas una frecuencia de radio muerta, ¿vale?, donde no estén hablando, y escuches ahí y lo utilices como sonido que esté circundando por el lugar. Vale la pena que lo hagas así a que lo hagas de otra manera, porque entonces te creará confusión. Pero claro, ¿qué frecuencia? FM, evidentemente lo descartamos. No. AM está muy poblada. Por supuesto AM, amplitud modulada. Pero amplitud modulada, esa onda media, hay muchas extranjeras, sobre todo francesas, que se van colando. Yo no sé si es hay alguna o más baja o más alta. ¿Qué frecuencia nos aconsejarías? ¿Hacer un barrido? Hay que coger la frecuencia concreta, en onda media, si puede ser, la frecuencia concreta donde no hay nada emitiendo. Y en cuanto veamos que se aproxima una emisora extranjera, parar y buscar otra. Esto vendría a ser, por ejemplo, que yo vengo del mundo de los radioaficionados. Yo también, yo soy Eco Alfa. Cuando buscas, tienes la emisora así, esto no habría que decirlo, ¿no? Pero cuando tienes la emisora abierta, trucadilla, y empiezas a buscar frecuencias con canales fantasmas, ultra altos o submarinos, ¿vendría a ser eso? Porque yo tengo un caso que me ocurrió a mí con un amigo que quedábamos siempre en una frecuencia de estas en super submarinos, en un canal determinado, en fantasmas y con el oculto. Y claro, ahí no te podía encontrar nadie, no podía... y nos salió una voz también muy tétrica que nos saludaba. Buenas noches. Y nos quedamos los dos, eso a las 4 de la madrugada, un viernes por la noche, nos quedamos un poco de aquella manera, ¿no? Porque nadie sabía que estábamos en aquella frecuencia. Era esa frecuencia, ese recodo, sí. ¿Se podría considerar una psicofonía, lo que escuchamos? Bueno, yo vamos, te lo decía porque yo soy un enamorado de la radio. Yo soy Eco Alfa, Eco Alfa 5, vamos. Uh-huh. Que no me importa dar 1000 letras por aquí, Hotel Yankee, por si alguien quiere alguna cosa. Aquí ya sabes tú, aquí somos Eco Alfa 3. Muy bien, ya lo sé ya. Bueno, el caso es que cuando tú estás trabajando, por ejemplo, en un metraje, pues por ejemplo en 20 metros, y que estás en la frecuencia de banda ciudadana, por ejemplo, uh-huh, en 205 megahercios, por ejemplo, uh-huh, y te metes en frecuencias ultra bajas, dentro de esa misma frecuencia estás bajando frecuencias, ¿no? Y a lo mejor te sales del rango de los 20 metros comerciales. Pues por ejemplo, dentro de lo que son los submarinos, hay emisoras como por ejemplo la Midland Alan 44, por ejemplo, o la Midland Alan 77 o la 87,
que sí que tiene, por ejemplo, esos submarinos o la Superstar. Sí, la Sirio. La Yo Superstar. tenía la Sirio. Para mí era Sirio. O la Sirio, La Sirio. efectivamente. President. Efectivamente, la Lincoln. Yo estas las colecciono porque me gustan mucho. Todas estas emisoras son capaces, con lo cual la posibilidad de error cabe. ¿Por qué? Pues porque yo he estado muchas veces en submarinos. Ujú. Y he estado muchas veces en submarinos, sí, y es verdad que te conectas a las 4 de la mañana y es raro, sobre todo ahora sí que es imposible. Yo sí que la tengo porque trabajo con decamétrica, con otros metrajes y demás, ¿no? Pero en el tiempo más dorado de la radioafición, sí podría ser que te encontrases a alguien. Ahora, normalmente a las 4 de la mañana, cuando hay un QSO entre una conversación, quiero decir, entre dos personas, pues normalmente se respeta. Y si dices buenas noches, hablas algo más, ¿no? Sí, fue, ya Claro. digo, ni fue un QSL, ni fue, o sea, no fue nadie, fue una voz muy, muy tétrica. Estábamos Claro. mi compañero y yo hablando, Claro. y salió Y de la eso, nada. Fíjate, Haciendo... ese matiz que tú acabas de decir es lo que lo hace curioso, ¿no? Es decir, es una voz tétrica. Normalmente, ¿sabes? Un radioaficionado sabe identificar una voz de radio. Normalmente la capta al vuelo, al igual que un investigador en psicofonía sabe captar lo que es una psicofonía, ¿no? Cuando tú estás escuchando un espurio que viene de fuera, que sabes que no es radio, que tiene suciedad, que viene con un QRM muy grande, es decir, con una suciedad muy grande de interferencia, pues te das cuenta de que se trata de una frecuencia de radio que a lo mejor es lejana o es anómala, ¿vale? Y si, claro, ahí es donde vosotros tenéis que determinar si lo que escuchasteis era raro, tenía una voz rara, o se podría tratar de una frecuencia normal. Ahí es cuando vosotros vais a decir, vale, estamos filtrando el trigo de la paja. Y ahí es cuando, pero tendréis que ser vosotros quienes defináis eso, porque claro, si a mí me la dan grabada, yo sí que puedo trabajar sobre ella, pero claro, estamos hablando de que podría ser, pues vete tú a saber, una frecuencia abierta, y que yo, por ejemplo, con la decamétrica puedo meterme en la frecuencia del HARP, vamos, sí, claro. En pocas palabras, ¿no? Y de hecho lo he escuchado en alguna ocasión. Pero vaya, o sea que como poder podría ser, ¿no? Ya te lo digo. Pedro, una pregunta, no sé si es una pregunta tonta. ¿En algún momento, si tú has obtenido o conoces que se haya obtenido alguna psicofonía que haya cambiado el curso de algo? Bueno, yo creo que cada voz, cuando habla, intenta cambiar el curso de algo, por lo menos su propia existencia. Porque si ya no existe realmente en nuestras tres dimensiones, ¿cómo podríamos plantear lo que es la existencia en otra, ¿no? Es difícil asumirlo. Así tomar una decisión para cambiar si voy aquí, no voy allá. Sí que conozco casos de personas que han llegado a variar, por ejemplo, la fecha de salida de un viaje porque oyeron la palabra accidente, ¿no? Y esto también hay que tenerlo en cuenta. O sea, claro, que sí que se han producido casos así. Pero te iba a preguntar, bueno, ya se sabe que se han conocido casos de eso, que han dado mensajes y que personas que han dicho, no, yo me voy a hacer lo que me dicta mi conciencia o emocionalmente en aquel momento. Tu último trabajo, Pedro, sé que tuviste un caso de poltergeist. Sí, totalmente. Lo que pasa es que hay otro que no te puedo contar, o te lo voy a matizar un poquito, venga, para aclarar un poco. Si no te llamo mañana al móvil, tú no te preocupes si me lo cuentas. dime, Pedro, cuenta. Acabamos de estar este fin de semana en un palacio, en el Palacio de Orce, concretamente, en Granada, ¿no? En la provincia de Granada. Es un palacio que nos han dejado para investigar, es un palacio que está abierto al público, lógicamente, un palacio encantado, con un fantasma, con una leyenda y con una historia. Este palacio, pues nuestros compañeros de ADOB, de Amigos del Oculto de Baza, con José Manuel Márquez y con María Piedad, han estado investigándolo durante 6 años y han sacado todo tipo de
bueno, pues datos, todo tipo de fenómenos y demás que se han producido, ¿no? Desde el punto de vista mediúmnico, incluso porque ellos también trabajan con lo que es un perceptor, un psíquico, un paragnosta, que es un medium, como vosotros, claro. Y realmente lo utilizaron para sacar unos datos muy concretos que empezaron a cuadrar con la posibilidad, no, empezaron a cuadrar con la historia real del lugar, ¿no? Y allí fuimos y nos encerramos para investigar, 5 investigadores. Y bueno, empezamos a escuchar unas cosas muy raras y, bueno, sobre todo una voz que rompió el silencio de una forma increíble, ¿no? Pero pasos, golpes, y estamos hablando de un palacio muy grande, en el que no había nadie, y nos quedamos a dormir dentro, en habitaciones. En las habitaciones aquello era como para bueno, pues la película Rose Red, pues imagínate, el famoso libro de Stephen King, de esta casa en la que van unos investigadores y se quedan, pues más o menos era algo parecido. Pero vaya, sí, este fue lo último que me ha ocurrido, porque ahí está hace 4 o 5 días, ¿no? Y también hay que relacionar una serie de hechos curiosos que están pasando a las personas que conformamos esa investigación. Todos se pusieron malos, salvo yo. Yo no me puse malo, pero todos sí que se pusieron malos. Y malos de una forma bastante curiosa, ¿no? Como dato anecdótico. Uh-huh. Y así como fenómeno poltergeist, pues sí, me saltó un palo encima hace poquito, hace un mes o así, en una investigación en una casa que también podemos verlo en Aventura del Misterio, ¿no? Pues sí. Y bueno, pues un fenómeno verdaderamente extraño, ¿no? Pero muy extraño. Ahora me acabas de recordar, cuando me has dicho que se pusieron malos, que la última vez que estuvimos contigo en Belchite, aquí sí, la señorita Teresa se puso mala en Belchite. Sí, me acuerdo, sí. Malísima. Nos tuvimos que ir, tenía muchas ganas de vomitar y bueno, me extrañó mucho porque nunca me había sucedido eso. Hacía tiempo que no visitaba Belchite y unas náuseas tremendas y acabé vomitando. Tuve que abandonar la experimentación. Que no pudimos ni despedirnos de Pedro. Sí. De lo mala que se puso. Bueno, hay personas que absorben esa energía, son muchos lugares bueno, pues esa energía hay personas que les afecta más y les afecta menos. Yo me pasa como Pedro, yo personalmente, cuando voy a algún sitio, hay personas que se ponen malas y yo salgo igual, no sé. Ya te tocará, ya iremos a investigar, no te preocupes. No, sí. Ya me encargaré yo como medium de llevarte a algún sitio para que experimentes. Hombre, yo no sé, Pedro, como hemos recogido esa invitación tuya, que lo vamos a planear, lo vamos a organizar cuando venga el buen tiempo, primavera, principio del verano, ¿tú crees que Sierras Puñas sería un buen lugar para ir? Fantástico. ¿Sí? Fantástico. Yo no sé si han estado ahí en Sierras Puñas. Otros lugares interesantísimos. No han estado nunca, con lo cual yo creo que Sierras Puñas... ¿Dónde queda eso? Eso está en Murcia. Murcia. Pero vale la pena, ¿eh? ¿Verdad, Pedro? Sí. Cualquier lugar vale la pena realmente, ¿no? Pero bueno, ya cuando nos vayamos acercando a las fechas, planearemos el lugar y bueno, pues ya saldrá. Claro. Hay un caso en el mundo del misterio, Pedro, un caso realmente intrigante que es la Casa de las Caras. ¿Has podido hacer psicofonías en ese lugar? ¿En la Casa de las Caras? Sí. ¿De Belmez? De Belmez de la Moraleda. Las caras de Belmez. En las caras, las famosísimas caras. Que un día podemos hacer un programa, Pedro. Sí, podríamos hablar de ellas. No, de las caras de Belmez y de los caras de Belmez, ¿no, Pedro? De los caras, sí. Podríamos hacer algunos casos que han aprovechado todo. Claro que sí. Yo sé que investigaste mucho el lugar, ¿encontraste psicofonías realmente impresionantes en ese lugar? Claro, mira, yo he estado 24 años investigando la Casa de las Caras, que ahí es nada. 24 años es mucho tiempo para darte cuenta de todos los fenómenos. Yo te puedo decir que a día de hoy yo tengo allí 2 lugares, he experimentado en muchísimas casas durante mucho tiempo, ¿no? Pero en la Casa de las Caras propiamente dicha, en la Casa de María, pues allí he estado investigando el fenómeno de las caras y grabando muchísimas psicofonías durante muchísimo tiempo, ¿no?
haciendo muchos experimentos como el proyecto Génesis y otros tantos que bueno, pues que estamos estableciendo y que se han establecido allí. Ahora estamos con otro factor, ¿no? Pero también está la casa natal de María Gómez Cámara. La casa natal, en la que podemos decir que en un principio todo lo que aparecía allí eran teleplastias auténticas. Ahora no lo sé, porque yo no estoy visitando esa casa, ni tampoco experimentando en ella, pero evidentemente allí obtuvimos durante un periodo de tiempo pues muchísimos datos, muchísimas cosas. Bueno, parece que hemos perdido la señal con Pedro. Vamos a ver si la podemos recuperar, y al menos para despedirnos, porque ya estamos en la recta final. Ángel, yo creo que bueno, hablar de parafonías o psicofonías es hablar de algo mucho más que un más allá o esa línea que nos ha comentado Pedro. Es que, bueno, yo aquí... Pedro ha dejado claro que hay que distinguir entre lo que yo llamo ecos del pasado, a psicofonías y a estas temáticas. Hay mucha variedad de fenómenos dentro de lo que englobamos como psicofonías. Sí, Teresa. Y luego es un fenómeno que a todos los investigadores que alguna vez hemos experimentado con ello nos emociona. Yo no sé, amigos, si estáis conmigo, que cuando escucháis una psicofonía captada por uno mismo, el corazón se te sale del pecho. Y sobre todo las típicas psicofonías que empiezan con el típico clic metálico y escuchas aquella nitidez, porque me estoy mencionando sobre todo a las típicas psicofonías de clase E, aquellas nítidas, claras, en las que no puedes dudar. Claro, evidentemente, y lo que decía Pedro, es decir, no todo se puede dar por válido, es decir, no todo es una psicofonía. Y sobre todo, ha dicho algo que dar clave a lo que es un investigador serio, riguroso y objetivo. Es decir, puedes obtener la mejor psicofonía que se haya obtenido hasta ahora, pero como hay alguien del equipo que haya hablado o alguna voz o algo, es decir, la desechamos, la borramos. Creo que ya hemos recuperado a Pedro Amorós al otro lado, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Paracientíficas. Pedro, ¿estás aquí? Hola, de nuevo. Esto es el misterio de un programa de misterio. Se ha cortado, pero bueno, es lo que tiene estas cosas. Nos estaba comentando los resultados que obtuvo en la famosa casa de María Gómez Cámara en Bézmet de la Bolavareda. Creo que me estabas explicando algunos resultados increíbles, ¿no? Sí, allí vivimos prácticamente todo, como yo os decía, ¿no? Y que, bueno, pues que pasó de ser un fenómeno que estábamos estudiando, lógicamente, a tener que abandonarlo por distintas circunstancias, ¿no? Pero que indudablemente allí se viven muchas cosas. Claro, yo he estado allí 24 años investigando. Y sigo la investigación. O sea que estuve hace un mes, no llega, sí, un mes estuve allí. Y bueno, pues sí que el fenómeno está mutando, los fenómenos van cambiando y el fenómeno objetivo empieza a tener una subjetividad, en fin, que empezamos a analizarlo todo desde prismas distintos. Pero indudablemente las psicofonías que se captaron allí fueron interesantes, sobre todo en el año 1995, cuando fuimos nosotros por primera vez. Amigo Pedro, don Pedro Amorós, presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Paracientíficas. Nos estamos quedando sin tiempo y ya sabes que la radio, cuando llega el pitido final, ahí nos tenemos que despedir. Pedro, yo no sé si quieres añadir algo más. Nada, pues que me encuentro aquí encantado con vosotros, con un grupo súper excelente de personas y además de personas abiertas a una capacidad analítica y a la vez con esa pincelada de creer en que no estamos solos. Y eso es lo más bonito que hay. Pues nada, así se lo transmitimos a nuestros oyentes. Pedro Amorós, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer haberte tenido, como siempre. Ya sabes que esta es tu casa, que aquí tienes una silla, un micrófono y que cuando quieras venir, ya sabes que la puerta la tienes abierta. Pedro, un abrazo y nos vemos pronto, ¿eh? Un abrazo y, por supuesto, tomamos la palabra mutuamente. Así que prontito nos vemos para experimentar. Pues lo dicho, un abrazo, Pedro. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego.
Ángel, nos hemos quedado con ganas de una hora más de hablar con Pedro Almodóvar, ¿no, Teresa? Sí, siempre es un placer oír hablar a Pedro y además por su buen hacer y su seriedad y que sabe mucho de este tema. Es uno de los mayores expertos mundiales en psicofonías. El mayor experto mundial, tú lo has dicho. Además, ahora vamos a hacer la envidia de muchos investigadores porque vamos a ir con él, vamos a ir a Sierra Raspuña, no vamos a decir la fecha para que ello no se convierta en un lugar de romería y peregrinación. Iremos solitos, como siempre hemos ido con Pedro, en petit comité y ya verás como Sierra Raspuña os va a encantar. Yo no sé si queréis añadir algo más, Ángel, Teresa, Miguel. No, como ha dicho Pedro, no estamos solos. El que cree que está solo en su casa, o con su mujer o con su amante, se equivoca, porque nosotros, aparte de tener nuestros guías, nuestros ángeles de la luz, de la guarda, dile como quieras, pues bueno, entre ellos y nosotros tenemos comunicación, no siempre, pero existe. Teresa. Un tema fascinante, el poderse comunicar con el otro lado, con el pasado, con otra dimensión, es un tema muy amplio que nos hace pensar. Pues sí, Ángel. Pues sí, un tema de los más actuales. Psicofonías siempre se hacen y yo creo que se harán. Pues sí. Yo me quedo también, igual que mis compañeros, pues con esa parte, el saber que no estamos solos, que de alguna manera nos podemos comunicar de alguna manera con aquellas personas que creemos que la hemos perdido, que ya no la vamos a ver, pero que no, que están ahí. Y como siempre les decimos, muchas gracias por haber estado aquí escuchándonos. Ha sido un placer. Les invitamos a que la semana que viene nos vuelvan a escuchar aquí en Puerta a lo Desconocido. Todo esto es posible gracias a nuestros amigos y técnicos, Carlos Castro, Juan Moya y yo, un servidor, Fran Hernández, como siempre, un placer. Y les esperamos la semana que viene. Muchas gracias y hasta la semana que viene.